¿Cómo están mis estimados hermanos? Aquí les saluda el pastor Alejandro Castro y estamos aquí con el hermano Alex. Quisiéramos pues darle la bienvenida a nuestro servicio de esta noche y esperamos que en esta noche, hermanos, cada uno de ustedes pues reciba la bendición del Señor. Hoy en esta tarde yo le pedí a nuestro hermano Alex que él nos traiga la meditación de la palabra del Señor, hermanos, y espero que ahorita en este momento, hermanos, agarre una Biblia, conéctese, hermanos, con nosotros, invite a otros, avise a otros que ya hemos empezado el estudio en esta hora. Esperamos que este estudio sea de gran bendición para ustedes. El hermano ha traído grandes cosas para cada uno de nosotros, hermano, y también él se va a lanzar con un especial hoy día para cada uno de ustedes y espero que sea también de gran bendición y para la gloria de nuestro Dios, hermanos. En esta noche nuestro hermano va a estar hablando un poquito acerca de 5 obstáculos que realmente nos impiden a nosotros a conocer la voluntad del Señor. Hermanos, son 5 cosas muy importantes que a veces hasta yo mismo creo que soy culpable de no poner mucho en práctica en mi vida. Yo estoy seguro, si yo mismo soy culpable, yo estoy seguro que muchos de ustedes también tienen las mismas incapacidades, hermanos, en sus vidas, y tratemos de, mientras que el hermano está dando esas 5 cosas, hermanos, examinemos nuestra vida y tratemos de hacer cuentas con nuestro Dios y arreglar nuestra vida delante de Él y comenzar a poner en práctica lo que Dios nos dice a través de su palabra en esta tarde, hermanos. Espero que les sea de gran bendición a cada uno de ustedes, hermano Alex. 5 cosas muy importantes, ¿no? que va a ver cada uno de ustedes. Entonces, ¿qué puedes decir a los hermanos antes del estudio? Mi hermanos, que sigamos adelante. Todos tenemos dificultades. Hay obstáculos en la vida que como cristianos los tenemos que examinar en nuestro corazón. Si esto los impide agradar a Dios, pues hay que hacerlo a un lado, mi hermano. Y hay que orar al Señor por nuestras decisiones. Hay que orar a Dios no por lo que yo quiero, sino que por lo que Dios quiere para nosotros.
Muchas veces nosotros queremos las cosas a nuestra manera y Dios no quiere así, Dios no actúa así. Dios no actúa así como nosotros actuamos con nuestros hijos, que nuestros hijos son los que toman decisiones por nosotros. Dios, Él tiene el control de sus hijos y Él nos va a dar lo que nos conviene. Y hay que orar al Señor por eso. Y quiero, mi hermano, que estén orando por este estudio, mi hermano, porque ha sido de mucha bendición para mi vida, mi hermano. Me he examinado el corazón, mi hermano, y he cometido muchos errores este año 2021, mi hermano. He bajado la guardia, mi hermano. Me he examinado mi corazón, que he dejado de estar muchas veces en comunión con Dios. Quizás mi teléfono, mi computadora, lo que yo he comprado no me ha servido para glorificar al Señor. El televisor, mi hermano. Y eso impide agradar al Señor. Y hay que examinarlo en nuestro corazón. Los días son cortos. Cristo viene. Cristo viene por su iglesia. Pero es fácil decirlo. Pero lo bueno, la pregunta que nos tenemos que hacer antes de decir Cristo viene: ¿cómo estoy yo? ¿Estoy en comunión con Dios? ¿Oro al Señor? ¿Dios me escucha? El pastor, usted dio una enseñanza la vez pasada que así dijo: ¿escucho la voz de Dios? ¿Dios me escucha lo que yo le pido? Los tenemos que examinar nosotros los corazones, mi hermano. Y otra cosa que tenemos que saber, mi hermano, es a quién escuchamos. ¿Qué voces escuchamos? ¿Quiénes llegan a mi casa y qué es lo que me dicen? ¿O qué hermano me llama para ponerme quejas, ponerme chisme de la iglesia? Cuando alguien le vaya a hablar de un hermano o de un líder de la iglesia, dígale: oremos al Señor. Son obstáculos que nos impiden en hacer lo que Dios quiere hacer con nosotros. Qué bonito es esto. Son obstáculos que nos impiden en hacer lo que Dios quiere hacer con nosotros. Dios quiere hacer grandes cosas con nosotros. Así es. Solo dejemos que Él tome la voluntad. Así es, hermano. Entonces, en este momento les pido a cada uno de ustedes, hermanos, aparte cualquier cosa que le esté interrumpiendo ahorita, apague el televisor, apague su radio, apague cualquier cosa, o si está mirando en el televisor, no apague su televisor, pero les pido en este momento cualquier tipo de obstáculo o interrupción que pueda usted conectarse con la palabra de Dios, hermanos. Y bueno, pues aquí con nosotros, con la bienvenida, pues si les dejamos aquí en este momento con un especial de nuestro hermano Alex, y después de esto viene la predicación y la meditación de la palabra del Señor. Dios me los bendiga a cada uno de ustedes, hermano. No por gloria, ni por pan, no por vestido, te serviré, Señor. No por gloria, ni por una bendición, no por salud, te serviré, Señor. Solo por amarte, solo por amarte, no me rechazaste, te serviré, Señor. Porque tú me amaste, porque tú me amaste y no me rechazaste, te serviré, Señor. No por gloria, ni por pan, no por vestido, te serviré, Señor. No por gloria, ni por una bendición, no por salud. Te serviré, Señor, solo por amarte, solo por amarte,
no me rechazaste, te serviré, Señor. Porque tú me amaste, porque tú me amaste y no me rechazaste, te serviré, Señor. No por gloria, ni por pan, no por vestido, te serviré, Señor. No por gloria, ni por una bendición, no por salud, te serviré, Señor, solo por amarte, solo por amarte. No me rechazaste, te serviré, Señor. Porque tú me amaste, porque tú me amaste y no me rechazaste, te serviré, Señor. Hermanos, que el Señor los bendiga. Quiero darles un saludo a los hermanos que están a través de las pantallas, a los hermanos que están en diferentes países, a los que están hermanos de la Iglesia Bautista Fuente de Vida. Les deseamos que el Señor los tenga muy bendecidos y sigamos adelante, mis hermanos. Quiero hoy en día empezar un estudio, mi hermano, que va a ser de mucha bendición a mi vida. La verdad que estamos empezando este año 2022, mis hermanos, y Dios ha puesto en mi corazón dar este estudio, porque siempre lo que trato de enseñar, mi hermano, es lo que estoy viviendo. Eso es lo que trato de enseñar, mis hermanos. Y una pregunta yo tengo dos preguntas para el día de hoy, que me gustaría que cada uno de nosotros los hiciéramos esas preguntas, o que no sé cómo estamos. Una de ellas es, ¿por qué nos cuesta tanto hacer la voluntad de Dios? Yo me he examinado el corazón y me pregunté cuando terminó el año 2021 que si verdaderamente hice la voluntad de Dios el año 2021. Yo me gustaría que los hermanos de la iglesia los preguntáramos eso, ¿por qué nos cuesta tanto hacer la voluntad de Dios? Otra de las preguntas que tengo aquí escrito dice, ¿por qué se nos dificulta ir en pos a lo que Dios quiere que hagamos? ¿Por qué se nos dificulta ir en pos a lo que Dios quiere que nosotros hagamos, mis hermanos? Dios quiere hacer muchas cosas con cada uno de nosotros. Y nosotros tenemos que entender eso. El estudio de hoy le puse el tema por sobrenombre 5 obstáculos que muchas veces nos impiden hacer la voluntad de Dios. 5 obstáculos que muchas veces los impide hacer la voluntad de Dios. Dios los quiere usar para su gloria. Somos llamados como instrumentos para alabar y glorificar el nombre del Señor. Pero ¿qué nos impide? Dice Mateo capítulo 32 y versículo 8. Pero antes de esto voy a orar. Padre que estás en los cielos, gracias por este momento. Vengo ante ti, Señor, a ponerte este estudio en tus manos. Quiero, Señor, que este estudio sea de bendición para cada uno de los hermanos. Que este estudio, Señor, sirva para mi vida y para la vida de los hermanos. Los hermanos que quizás van a ver este video, que sirva, Señor, para tu gloria, Padre.
Úsame, Padre. Quita de mí el hombre, quita de mí la carne y glorifícame. Dame palabras porque te necesito, Señor. Gracias, Señor. Tú sabes que sin ti soy nada. Úsame para tu gloria. Voy a tocar un tema, Señor, que es de mucha importancia para mi vida. En el nombre de tu Hijo Cristo Jesús. Gracias, Padre, Hijo, Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Amén. Como les estaba diciendo, el estudio de hoy es 5 obstáculos que muchas veces nos impide hacer la voluntad de Dios. Dios tiene una buena y perfecta voluntad para nosotros. Y Él se ha comprometido a indicarla. Estábamos en Salmos 32 y versículo 8. Dice la palabra de Dios: te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Pero resulta que a pesar de que sabemos cuál es la voluntad de Dios, no siempre se nos hace fácil obedecer. No siempre se nos hace fácil seguir, ya que encontramos obstáculos que se nos interponen en el camino y nos impide agradar al Señor. Y uno de los obstáculos, mis hermanos, que nos impide servir al Señor, hacer la voluntad de Dios, es la falta de oración. La iglesia hoy en día está orando poco. Estamos orando poco. Dedicamos más el tiempo en cosas que no sirven para la vida cristiana, que nos separa de Dios. Y ese es un obstáculo, mis hermanos. Dios nos quiere usar. Dios está ahí, mi hermano, para enseñarlos y guiarlos. Y que nosotros, Él en nosotros se glorifique, mis hermanos. Pero la falta de oración. ¿Qué dice Mateo, mis hermanos? Mateo 26, 41. San Mateo 26, 41 dice la palabra de Dios: velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero aquí viene el problema. Aquí viene lo que nosotros los cristianos tenemos grandes dificultades en esto: la carne. Pero la carne es débil. Y Dios dice aquí en Mateo capítulo 26, versículo 41, velad. Eso nos impide servir al Señor. Eso nos impide hacer la voluntad de Dios, porque nosotros no estamos velando. Dice el versículo: velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Cuando oramos poco, nos sentimos débiles y comenzamos a experimentar que nos falta la fuerza para moverlos en la dirección que Dios nos está indicando. Cuando oramos poco, terminamos tomando decisiones sin consultárselas a Dios. Es a través de la oración que podemos preguntarle a Dios: Señor, ¿cuál es tu voluntad en esto o en lo otro? Señor, ¿qué decisión quieres que yo tome? Señor, ¿cómo manejo esta situación? Y es en medio de la oración donde será fortalecido para seguir en pos a la perfecta voluntad de Dios. Pero ¿qué pasa, mis hermanos? Hoy en día descuidamos la oración. Cuando ya estamos en el pecado o estamos pasando dificultades, venimos a Dios y le decimos: Señor, mira con dónde estoy. Pero antes de tomar la decisión, se los olvida de ir primeramente a Dios y decirle: Señor,
voy a tomar esta decisión. ¿Tú crees que es la correcta? ¿Tú crees que es la indicada, Señor? ¿Tú crees que esto es lo que tú quieres para mí? ¿Tú crees que esto es lo que mi familia va a ser de bendición? ¿Tú crees que tú vas a ser glorificado en esto? Muchas veces nosotros tomamos las decisiones a nuestra manera y no a la voluntad de Dios. Y si nosotros somos hijos de Dios, tenemos que entender de que sin Dios somos nada. Y que al que tenemos que acudir es a Dios. Y Él, bajo su voluntad, nos va a dar lo que nos conviene y lo mejor. Amén. Dice Jeremías 33, 3. Jeremías 33, 3. Muchos de los hermanos lo conocemos. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Amén. El segundo obstáculo que nos impide hacer la voluntad de Dios es nuestra terquedad. El segundo obstáculo que nos impide hacer la voluntad de Dios es nuestra terquedad. ¿Qué dice Salmos 32, versículos 8 y 9? Dice: te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. No seas como el caballo o como el mulo sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestros y con freno, porque si no, no se acercan a ti. Qué duro, miren hermanos, qué duro. Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. No seas como el caballo o como el mulo sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestros y con freno, porque si no, no se acercan a ti. Nuestra terquedad, mis hermanos. Somos tercos cuando nos mantenemos en nuestras propias ideas o opiniones o deseos, aun cuando Dios nos está indicando cuál es el camino, cuál es la verdad. La verdadera decisión es lo mejor para nosotros. Que dice Proverbios capítulo 3 y versículo 7. No seas sabio en tus propias opiniones, teme a Jehová y apártate del mal. Muchas veces nosotros los abrazamos a nuestras opiniones y no nos fijamos y no nos apegamos a lo que dice Dios a través de su palabra. Amén. No seas sabio en tus propias opiniones, teme a Jehová y apártate del mal. Esta es la palabra de Dios, mi amado hermano. En ella está la verdad. Amén. El tercer obstáculo que nos impide hacer la voluntad de Dios son los malos consejos. El tercer obstáculo que nos impide hacer la voluntad de Dios son los malos consejos. En otras palabras, todo aquello que acumulamos de las voces ajenas a las que no son la voluntad de Dios. Muchas veces nosotros, mi amado hermano, prestamos más atención en lo que la gente dice y no en lo que Dios dice. Cuando vienen personas de otros lados o de otras iglesias, corremos a prestar atención qué es lo que dicen o qué es los errores que están viendo dentro de la iglesia o qué es los errores que tiene la hermana o el hermano. Nosotros, mi hermano, empezamos a meterlos eso a nuestros oídos y lo llevamos al corazón. Y eso lo vamos acumulando, mi hermanos. Y ¿sabe qué pasa? Un día va a reventar y ¿sabes qué es lo que va a pasar? No solamente vamos a destrozar nuestra familia, sino que también la familia de la fe.
vamos a destrozar la iglesia. Porque prestamos más atención a los consejos de las demás personas. Obedecemos más a lo que la gente piensa que a lo que Dios quiere. Que a lo que Dios quiere para cada uno de nosotros. Que dice Salmo, capítulo 1. Muchos de los hermanos lo saben ese salmo, mi hermano. Salmos capítulo 1, versículo 1 y 2. Dice así: bienaventurado el varón que no anduvo en consejos de malos, ni estuvo en caminos de pecadores, ni en consejos de malos, ni estuvo en caminos de pecadores, ni en silla de encarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Hermanos, dejemos de andar agarrando consejos a los que no son de bendición para nuestra vida personal. Mi hermano, ¿qué dice este salmo? Sino que en la ley de Jehová está su delicia. Antes de agarrar un consejo, mi hermano, que viene de allá del mundo, miremos nosotros como cristianos qué es lo que dice la palabra de Dios. ¿Qué es lo que me dice? ¿Qué es lo que me dice su palabra? El cuarto obstáculo que nos impide hacer la voluntad de Dios es la ignorancia de su palabra. La palabra de Dios es el medio principal por el cual Dios nos muestra cuál es su voluntad. Y al ignorarla, también se convierte en un gran obstáculo que nos impide hacer aquello que Dios quiere que nosotros hagamos. Al ignorar los principios y verdades de la palabra de Dios, es como tener una lámpara para conducirnos en medio de la oscuridad y no hacer uso de ella. Es como tratar de encontrar un tesoro sin un mapa. Usted quiere, mi amado hermano, agradar al Señor, trate de no hacer un lado esta palabra, de leerla de día y de noche, enseñarle a nuestros hijos. Pero ¿sabe qué es lo que hacemos, mi hermano? La ignoramos. Me da tristeza ver hermanos que vienen a la iglesia con un teléfono y en la casa tienen un montón de Biblias. Y allá, mi hermano, le cae el mensaje de la tía que nunca le ha llamado, del tío que nunca, de la amiga que nunca le ha llamado, y lo desvía de lo que Dios quiere enseñarle ese día. Tratemos, mi hermano, de usar esta palabra, mi hermano, de leerla, de enseñarla a nuestros hijos, que esta es la palabra de Dios. Amén. ¿Qué dice Salmo 119? Capítulo 119 y versículo 105. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Lámpara, mi hermano, nosotros estamos en la oscuridad un día. ¿Y qué pasó, mi hermano? Alguien vino con esta palabra. Y esta fue y seguirá siendo generación tras generación la lámpara que los va a sacar de esa oscuridad. Y lumbrera. En el día, mi hermano, que vamos a estar con el Señor. Ese es nuestro propósito. Estar eso, mi hermano, en nuestros corazones. ¿Qué dice Salmo 119, versículo 7? Dice, Salmo 119 y versículo 7, dice, la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Amén. Si nosotros, mi hermano, dice esta palabra, hace sabio
al sencillo que dice el apóstol Pablo en la segunda carta que le escribió a Timoteo, capítulo 3, segunda de Timoteo, capítulo 3, mi hermano, y versículos 16 y 17. Muchos de los hermanos se saben ese versículo hasta de memoria, pero lo ponemos en práctica. Mire cómo dice: toda la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. ¿Queremos hacer la voluntad de Dios? Sometámonos a esta palabra. No la hagamos a un lado, mi hermano. No la ignoremos, mi hermano, que en ella está la verdad. Amén. Le dice Pablo a Timoteo: toda la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Amén. El quinto obstáculo, mi hermano, que nos impide hacer la voluntad de Dios, son las dudas y el miedo. El quinto obstáculo son las dudas y los miedos. Muchas veces dudamos de la fidelidad de Dios, del amor de Dios. Tememos a ser rechazados y nos da miedo arriesgarnos. Nos cuesta mucho atrevernos y a afrontar. Tenemos dificultades al decidirnos y comprometernos con Dios. Tenemos miedo al comprometerlos con Dios, mi hermano. Dudamos, mi hermano, que dice Mateos capítulo 14. Muchos de los hermanos creo que ya se saben estos versículos. Mateos capítulo 14, versículo 24 al 31. Dice la palabra de Dios: y ya la barca estaba en medio del mar, azotando por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndolo andar sobre el mar, se turbaron diciendo: un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temas. Entonces le respondió Pedro y le dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzó a hundirse. Dio voces diciendo: Señor, Señor, sálvame. Al momento Jesús extendió las manos hacia de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? El miedo muchas veces, mi hermano, los pasa como Pedro. Cuando viene el viento, cuando estamos en esa prueba, cuando estamos en esa tentación, dudamos de que Dios tiene el control. Dudamos, ¿saben por qué? Por el primer punto, por la oración, por la falta de oración. Tenemos miedo, tenemos duda. Creemos que ya todo se terminó. Ya hemos llegado quizás el momento de decir: ya no quiero volver. Porque creemos, mis hermanos, que en este mundo vamos a vivir una vida tranquila, feliz y contento. Déjeme decirle que la palabra de Dios dice que en este mundo vamos a tener aflicciones, vamos a tener pruebas, mi amado hermano.
Vamos a tener muchas angustias, pero confiemos, como le dijo Jesús a Pedro. Dice, porque dice aquí en el versículo 31 del capítulo 14, dice, al momento Jesús extendió la mano hacia él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudasteis? Mi hermana, si tú tienes miedo, tienes duda que Dios te ha abandonado, no, Dios no te ha abandonado. Él está ahí. Levanta tu mano. Levanta tu mano ahí donde estás, mi hermana y mi hermano. Y clama al Señor. Dile, Señor, aquí estoy. No te estoy glorificando, Señor. Me está sirviendo de obstáculo esta prueba, este pecado que tengo oculto, esta debilidad. Levanta la mano como Pedro, mi hermano. Levantemos esa mano y digámosle, Señor, Señor. Y Él lo va a sacar de allí, mi hermano. Qué lindo es entender la vida cristiana. Que cuando venimos a Dios, Él toma el control de nuestras vidas. Él toma el control. Sí, vamos a tener dudas, vamos a tener temor. Pero mi hermano, hagamos siempre la voluntad del Señor. Amén. El pasaje que acabamos de estudiar, hay dos cosas muy importantes que quiero sacar. Primero, hermanos, debemos hacer la voluntad de Dios, aunque estemos muertos del miedo. Si yo tengo miedo, usted trate, mi hermana, mi hermano, de glorificar a Dios. Usted siempre ponga, mi hermano, pongamos al frente a Dios. Yo tengo miedo, Dios. Ayúdame en esto. Mira mi debilidad. Mira, yo soy débil, Señor. Pongamos siempre a Dios en medio. Amén. El segundo punto que me gustaría es en aquellos momentos en donde sentimos hundirnos, al parecer hacer la voluntad de Dios no fue la mejor decisión. Dios extenderá su mano para ayudarnos y socorrernos. Muchas veces, mi hermano, uno dice, yo le ayudé a esta persona o yo le ayudé a esta otra persona, pero miren ahora cómo me anda, miren ahora cómo estoy. Mi hermano, un hermano me dijo un día, hermano, usted no trate de cuidar su vida, su testimonio, usted trate de agradar a Dios. Usted trate de agradar a Dios, porque Él se va a encargar, mi hermano, de todo lo demás. Amén. Al decidir hacer la voluntad de Dios, debemos tener la plena seguridad de que Dios es fiel. Amén. Al decidir hacer la voluntad de Dios, debemos tener la plena seguridad de que Dios es fiel. Y Él estará a nuestro lado siempre. Amén. El Señor Jesús le dijo a Pedro, ven. Y él fue. Y cuando se estaba hundiendo, el Señor Jesús no le dejó. Y le extendió su mano y le salvó. Eso mismo, mi amado hermano, Dios hará con nosotros. Al decidir nosotros hacer la voluntad de Dios, Él se encargará de nosotros. Él está allí, mi amado hermano. Él está ahí, mi hermano, porque nosotros somos instrumentos para su gloria. Y Él está con esos brazos abiertos. Simplemente hagamos como Pedro, levantémonos, pero no miremos abajo. Siempre pongamos la mirada en el autor y consumidor de la fe. Amén. Eso es lo que nosotros tenemos que entender. Y es tiempo de tomar la firme decisión de hacer la voluntad de Dios.
Confiemos en su inmensa fidelidad y no permitamos que ningún obstáculo te impida ir en pos de lo que Dios tiene para tu vida. Amén. Lo voy a leer de nuevo esto, porque con esto voy a terminar. Mi amado hermano, ya es tiempo de tomar la firme determinación de hacer la voluntad de Dios. Confiemos en su inmensa fidelidad y no permitamos que ningún obstáculo nos permita en ir en pos de lo que Dios tiene para nuestras vidas. Amén. No permitamos, mi hermano, que ningún obstáculo fuera de la voluntad de Dios nos quite el gozo. De los 5 puntos que estudié del día de hoy, los voy a repasar. No hacemos la voluntad de Dios porque oramos poco. Amén. Muchas veces no hacemos la voluntad de Dios porque oramos poco. Tomamos nuestras propias decisiones y no escuchamos la decisión que Dios tiene para nuestras vidas. Segundo obstáculo que nos impide hacer la voluntad de Dios, nuestra terquedad. Me encantó lo que dio la enseñanza, la predicación el hermano Yoxan, que se puso en los auriculares y dio la espalda. Muchas veces así hacemos. Somos tercos. Dios nos está diciendo cuál es el plan que tiene para nuestras vidas. Pero nos ponemos los auriculares, los tapamos nuestros oídos y damos la espalda a lo que Dios tiene para nuestras vidas. Y eso nos impide hacer la voluntad de Dios. Amén. Nuestra terquedad. El tercer obstáculo que nos impide hacer la voluntad de Dios son los malos consejos. Son los malos consejos que escuchamos. Escuchamos consejos de gente que ni cristianos son. Escuchamos consejos de gente que ni frutos dignos de arrepentimiento tienen. Que ya solo porque hablan bonito, pero no se le miran frutos, mis hermanos. Y el cristiano, dice la palabra de Dios, que se conoce por sus frutos. Deje de andar poniendo la mirada en el hombre. Es más, la palabra de Dios dice que no pongamos la mirada en el hombre, que pongamos la mirada en Él, en Cristo, que Él es el camino, la verdad y la vida. Nadie va a ir al cielo si no es por Él. Amén. El cuarto obstáculo que nos impide hacer la voluntad de Dios es la ignorancia de la palabra de Él. Ese es el cuarto obstáculo, la ignorancia. Ignoramos esta palabra, la hacemos a un lado. Corremos a escuchar por internet incoherencias, lo que hablan aquellos que se tiran al suelo, que estiran espuma, que hacen lo que hacen y nunca mencionan nada de la palabra de Dios. Ignoramos lo que dice la palabra de Dios. Qué triste es mirar a un hermano que hace a un lado la palabra de Dios. No dedica tiempo para estudiar, para escuchar este mensaje que Dios tiene para nosotros. El quinto obstáculo que nos impide hacer la voluntad de Dios, nuestras dudas y el miedo. Amén. Dudas. Dudas, ¿por qué? Porque todavía no somos cristianos, porque todavía no los hemos despojado del viejo hombre. Muchas veces los tenemos que hacer ese autoexamen. Porque si hay dudas en nosotros, tenemos que venir a Jesús. Si hay dudas, acérquese a los líderes de la iglesia, acérquese a nuestro pastor. Y dígale: pastor, todavía no estoy convencido de que si soy salvo. Tengo miedo, pastor. Tengo dudas, pastor, de que si soy salvo o no soy salvo. O me estoy engañando o estoy desengañado. Eso muchas veces nos impide hacer la voluntad de Dios. Hermano, es tiempo que los examinemos. En este 2022, mi hermano, empecemos nosotros orando. Oremos por las decisiones. Oremos por nuestra familia.
Oremos por nuestros hijos. Si usted tiene deseo de cantar, de enseñar, de hacer otras cosas en la vida cristiana, empiece a orarle al Señor. Empiece a ponerle: Señor, quiero glorificar tu nombre. Señor, quiero predicar, Señor. Mira, Señor, quiero evangelizar a otros, Señor. Quiero evangelizar a mi esposo, a mi esposa, a mis hijos. Quiero comprar una casa, quiero comprar un carro, quiero hacer esto, Señor. Pongámoselo en las manos de Él. Empecemos orando, mi hermano. Amén. Voy a orar. Padre que estás en los cielos, gracias por este momento. Señor, te pido por cada uno de los hermanos, por aquellos hermanos que están en otro país, por aquellos hermanos, Señor, que están pasando por dificultades, por angustias, pruebas, Señor. Te pido que tú, con tu amor que me tienes a mí, los tienes a cada uno de nosotros, seas supliéndole y seas tú con ellos. Gracias por este momento, Señor. Te pido por este servicio que haya sido de bendición para cada uno de los hermanos. En el nombre de tu Hijo Cristo Jesús, Señor mi Dios. Amén. Thank you for watching. Hasta la próxima. Thank you for watching and see you soon. Gracias por su atención. Los esperamos para la próxima.